¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, informe a todos que se está grabando. ¿Ok? Y vamos entonces en este momento a compartir la presentación. ¿Ok? Para que ustedes la vean. Entonces, se supone que hoy vamos a ver proteínas. En todas las clases, o en todas las vías metabólicas más bien, hemos visto tanto el catabolismo como el anabolismo. ¿Estamos de acuerdo? Y esto porque, ustedes me dirán si ya ven las diapositivas, por favor. ¿Y esto por qué? Porque normalmente Sí, profe. nosotros cuando vemos una vía metabólica, vemos las dos, tanto el anabolismo como el catabolismo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces yo quiero que ustedes sepan que el catabolismo de las proteínas es, pues normalmente hablar de los aminoácidos, porque ustedes ya lo saben, ¿cierto? De bioquímica uno aprendieron que las proteínas están conformadas por aminoácidos, que son esos ladrillitos que conforman esos polímeros grandes, o los aminoácidos son los monómeros de esas grandes construcciones que se llaman las proteínas, que tienen una función muy importante y muy diferente a las otras moléculas, y es que son aquellas que nos dan función biológica, aquellas que nos dan base fundamental para la vida. Yo siempre les he dicho a las personas a las que les enseño proteína, que si nosotros no tuviéramos proteínas en el cuerpo, nosotros seríamos una masa con energía, pero no haríamos nada, lo único que tendríamos sería energía para hacer, pero no podríamos hacer nada porque las biomoléculas que nos dan esa capacidad de hacer cosas son las proteínas. Si yo me puedo mover es porque tenemos una proteína que se llama miosina y otras proteínas mucinan que nos ayudan a mover los músculos. Si yo puedo pensar es porque tengo unas proteínas que me ayudan a pensar. Si yo puedo controlar ciertas vías metabólicas, son las proteínas, porque las proteínas son las enzimas y ellas controlan todas las vías metabólicas, todas las demás vías metabólicas. Es más, ¿saben qué acabo de pensar? Que si uno no tuviera proteínas, ni siquiera podía tener ni catabolismo ni beta-oxidación, porque las enzimas son proteínas. Entonces, si no tuviéramos proteínas, pues no tendríamos nada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso quiere decir que las proteínas, a diferencia de los carbohidratos, a diferencia de los lípidos, no son biomoléculas que nos den energía, sino son biomoléculas que nos dan función biológica. Yo quiero contarles a ustedes, y yo sé que muchas de ustedes ya lo saben, que la determinación de sustancias nitrogenadas en sangre y orina son de gran utilidad en el diagnóstico y el tratamiento de numerosas enfermedades o patologías de algunos pacientes. El metabolismo del nitrógeno cambia significativamente durante el crecimiento y la gestación, así como en la recuperación de un ayuno prolongado, en la desnutrición, en cuadros febriles. Ni les digo, chicos, lo triste que me parece lo que voy a decir, en las quemaduras, sobre todo en gente quemada de segundo y tercer grado. El metabolismo del nitrógeno sufre impresionante en esas personas. En los traumatismos y las cirugías, el metabolismo del nitrógeno se siente muy afectado. Bueno, entonces las sustancias nitrogenadas del plasma y la orina proceden de la biosíntesis de la degradación constante de las proteínas, los aminoácidos y sus metabolitos. Voy a repetir lo que acabo de decir. Dice así: las sustancias nitrogenadas del plasma o la orina proceden de la biosíntesis y de la degradación constante de proteínas, los aminoácidos y sus metabolitos. ¿Qué quiere decir lo que acabo de decir? Que todo lo que nosotros tenemos de cuerpos nitrogenados es de la síntesis, es decir, de las que mi cuerpo forma, de las que mi cuerpo degrada para formar otras, y de los aminoácidos y sus metabolitos, es decir, todos los compuestos que comprenden esos metabolitos o compuestos intermediarios de las reacciones. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que ustedes ya están viendo parte de la diapositiva. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Yo quiero decirles antes que, aunque los animales pueden utilizar, miren, yo quiero que ustedes se den cuenta que en esta diapositiva tenemos el catabolismo, y uno de los iones de excremento de este metabolismo se llama el ion amonio. Este ion amonio que está acá
es un ion amonio que para nuestro cuerpo es un excremento, un residuo del catabolismo de las proteínas, pero para nuestro cuerpo es tóxico si se acumula en grandes cantidades. Entonces, yo quiero contarles que aunque los animales podemos utilizar esos iones y los utilizamos, yo les voy a enseñar ahorita cómo los utilizamos directamente en las reacciones metabólicas. Todo el nitrógeno se obtiene a través de la dieta, las proteínas de los vegetales y animales que se consumen. Es decir, nosotros normalmente nuestras proteínas las consumimos de origen animal o de origen vegetal. Entonces, una cosa es cuando consumimos mucha proteína de origen animal y otra cosa es cuando consumimos proteínas de origen vegetal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, las proteínas de origen animal son grandes, son fuertes, son robustas, mientras que las proteínas de origen vegetal son proteínas, son suficientes para lo que necesitamos, sí, pero no son tan fuertes, es decir, energéticamente y en otros sentidos no son tan fuertes ni en concentración, iguales a las de proteínas vegetal, pero las proteínas vegetales también son suficientes, son buenas, o sea, si una persona decide no comer sino proteínas vegetales, también se puede. ¿Estamos de acuerdo? No quiere decir que no se pueda. Lo que pasa es que tiene que llevar una dieta y tratar de comerla de una manera muy controlada y de una manera en que cuide su metabolismo para que nada le afecte. Porque yo quiero contarles algo, yo creo que nosotros no nacimos comiendo animales, proteínas animales, sino que nuestros antecesores nos acostumbraron a esa dieta de proteína animal. ¿Por qué? Por la necesidad de la sobrevivencia, por una cantidad de cosas que pudieron haber pasado en la precursión desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens, donde para ellos cazar era una forma de alimentarse, ¿cierto? Entonces, son modificaciones de la naturaleza que hacen que nosotros hoy en día consumamos proteínas animales. Yo quiero contarles que los precursores en la biosíntesis de los metabolitos nitrogenados, como las proteínas, los aminoácidos, los péptidos, las pectonas, son, primero, los hemo, los grupos hemo. 2, la colina. 3, la glucosamina. 4, los nucleótidos púricos y pirimídicos, que son aquellos que nos dan pie al ARN y al ADN. Pero eso no lo están viendo conmigo porque eso lo ven más que todo en biología. En las proteínas, las hormonas también pueden ser precursores. Acuérdense que las hormonas no solamente tienen composición glucosídica y lipídica, sino que muchas de ellas, en su gran mayoría, tienen una gran proporción de proteínas. Entonces, cuando mi cuerpo necesita de dónde coger aminoácidos, puede degradar también, es decir, las hormonas pueden ser precursoras, los neurotransmisores, las aminas farmacológicas. La carnitina es una proteína que está conformada por lisina metionina. El fosfato de creatina, que es rico en arginina, glicina y metionina. Entonces, todos esos compuestos que les acabo de nombrar son los precursores de cuerpos nitrogenados en nuestro cuerpo y sirven en el momento en que mi cuerpo necesite hacer una síntesis de carbohidratos, de cuerpos nitrogenados o proteínas. ¿Ok? Entonces, resulta que el aminoácido o las proteínas son esenciales. Y eso quiere decir que son aquellas sustancias que debemos consumir, ya que no pueden, los aminoácidos que son esenciales son aquellos que necesitamos consumir en la dieta. Y ustedes ya lo saben, hay aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Y como yo les contaba los de Bioquímica 1, hay teorías que dicen que son 20 aminoácidos comunes o 21 o 22, pero en este caso todavía estamos con los 20. ¿Estamos de acuerdo? De esos 20 hay teorías que dicen que 10 de ellos son esenciales y 10 de ellos no son esenciales. Pero hay gente como yo que sostenemos que no necesariamente todos los 10 son esenciales porque esencial significa que yo lo tengo que consumir, pero también hay uno de ellos, por ejemplo, la arginina y la histidina, que no se saben si son esenciales o no esenciales porque son aminoácidos que mi cuerpo produce y tal vez no produzcan en la cantidad suficiente. Entonces, es una teoría de que lo tenemos que consumir, pero la pregunta es por qué hace parte de los esenciales si mi cuerpo lo produce. ¿Por qué? Porque si
si dice la teoría que los esenciales no los tendríamos que consumir. Entonces quiero contarles y quiero aclararles ese concepto. No necesariamente cuando yo digo que un aminoácido es esencial, es porque mi cuerpo no lo produzca, sino porque lo produce en cantidades muy pequeñitas. ¿Listo? Eso quiere decir que posiblemente carecemos de las enzimas para sintetizarlos o que posiblemente se producen en muy pequeñas cantidades o en cantidades insuficientes. Por ejemplo, la arginina es un ejemplo, se puede sintetizar por las enzimas del ciclo de la urea, pero no en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo. Los aminoácidos versus los esenciales son sintetizados por las plantas y los microorganismos y por lo tanto hay que consumirlos. ¿Cuáles son? Quiero recordárselos: la fenilalanina, la valina, el triptófano, la trionina, la isoleucina, la metionina, la histidina, la arginina, que ya se las había mencionado, la leucina y la lisina. ¿Ok? Esos son los aminoácidos esenciales, pero hay teorías donde yo podría decir que la arginina no hace parte de ese grupo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, yo quiero contarles a ustedes, y voy a comenzar acá, que los aminoácidos, a ver dónde están, acá, muy bien, los aminoácidos libres, acá, muy bien. Entonces, yo quiero mostrarles a ustedes que en las vías metabólicas, ustedes están viendo eh, en este momento están viendo mi diapositiva número 1, y dice catabolismo de proteínas. Entonces, les voy a contar algo. El catabolismo de las proteínas, primero, se llama desaminación, ¿ok? Entonces, miren, arriba el título, a la izquierda superior, y generalmente a ese catabolismo de las proteínas la vamos a llamar desaminación. Miren literalmente qué significa desaminar. Acuérdense ustedes, cuando ustedes vieron esto, Bioquímica 1, que a ustedes les enseñaron cómo era la estructura general de un aminoácido. Y les enseñaban que en la estructura general de un aminoácido teníamos una parte de ácido carboxílico y una parte de amina. Y que cuando ellas se unían la parte de ácido carboxílico con la parte amina y se iban a rumbear y dejaban el agüita por allá solo. Entonces, al hacer el enlace efectivo era una deshidratación donde ellos soltaban la molécula de agua para unirse un aminoácido con el otro. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, entonces eso quiere decir que cuando nosotros vamos a coger una proteína en el cuerpo, vamos a desaminarla. Quiere decir que vamos a quitarle ese grupo amino que tiene libre la proteína. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Entonces, a este catabolismo de las proteínas le llamamos desaminación y se da en la mitocondria de las células, generalmente las hepáticas. Ese hígado, cómo es de importante, ¿no? Y generalmente no lo cuidamos como debemos cuidarlo. Cuidamos el corazón, cuidamos los pulmones, cuidamos una cantidad de órganos, pero se nos olvida el hígado. Al hígado hay que quererlo y hay que tratarlo muy bien porque el hígado es muy esencial, si ustedes se han dado cuenta. Entonces, generalmente en el hígado, en las células hepáticas, desaminamos las proteínas. Eso quiere decir que es un proceso que se da en 3 etapas. Miren aquí en la parte superior izquierda. La primera es la transaminación. Quiere decir, cuando yo digo transaminación, quiere decir que yo estoy pasando grupos aminos, grupos de proteínas, grupos funcionales, los estoy pasando de uno a otro grupo funcional. ¿Estamos de acuerdo? La segunda etapa se llama desaminación como tal, es quitarle ese amino y dejarla solamente con el cuerpo carbonado. Yo quiero que piensen ustedes en la estructura de un aminoácido y piensen si ustedes le quitan esa parte amina, queda como si fuera un lípido, pero muy pequeño. ¿Sí lo recuerdan? Entonces yo le voy a llamar desaminación y lo que me quedaría sería ese cuerpo carbonado. Entonces, por lo tanto, la tercera fase de la desaminación se llama la degradación de ese esqueleto carbonado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes se fijen en el diagrama que tenemos acá, en la parte superior, y ustedes se den cuenta que consumimos una proteína, esa proteína la trituramos y la llevamos hasta el estómago donde hay unas enzimas proteolíticas, y esas enzimas proteolíticas me degradan esas proteínas hasta sus monómeros más sencillos, que son los alfa-aminoácidos, que dentro de los alfa-aminoácidos hay muchos, pero generalmente siempre aprendemos sobre los 20 aminoácidos principales
porque son los que más función biológica tienen, porque son los más comunes, porque son los que más hemos estudiado, porque son los que más hemos analizado con respecto a la salud humana, ¿ok? Entonces miren que aquí empezamos con un aminoácido que viene en nuestro duodeno, ácido ascorbido, y está en la sangre. Llega hasta las células del hígado y en las células del hígado se transamina. ¿Qué quiere decir? Que cogemos esto y lo vamos a primero a transformar en otro grupo funcional. Entonces la vamos a transaminar, quiere decir que le vamos a quitar esa parte amina. Entonces cogemos este aminoácido que recuerden que todos los aminoácidos tienen un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno y un R radical que los hace diferente de los demás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces entra este alfa amino que está aquí, se lo estoy mostrando, y lo primero que hace es que se transamina. Entonces, para que él se pueda transaminar, necesita una molécula que se llama el cetoglutarato, que viene del ciclo de Krebs. ¿Todos me están poniendo atención? Entonces, para que un aminoácido se transamine, yo necesito que haya en mi cuerpo un alfa-cetoglutarato que ha sido formado y ha sido dado por el ciclo de Krebs. Acuérdense que el ciclo de Krebs produce y degrada, pero dentro de lo que produce el alfa-cetoglutarato. Entonces viene la molécula del alfa-cetoglutarato y intercambia funciones con ese aminoácido que entró. Entonces, ese aminoácido que entró le cede la parte amina, ¿estamos de acuerdo? La parte amina al alfa-cetoglutarato, que el alfa-cetoglutarato es un alfa-cetoácido, ¿listo? Que viene del ciclo de Krebs. Y al transformarse, al recibir el grupo amino de otro aminoácido, el alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato, como lo vamos a aprender en el ciclo de Krebs. Entonces, siempre que un alfa-cetoglutarato reciba un amino de otro aminoácido que se va a transaminar, se convierte en glutamato. Por eso es que el glutamato es un aminoácido no esencial, porque mi cuerpo lo produce. Mírenlo, aquí lo está produciendo. ¿Ok? Entonces este alfa aminoácido se transaminó y lo que hizo fue que al ceder el grupo amino, como lo dice aquí, se desaminó, él queda convertido en un alfa cetoácido. Quiere decir, en todo su cuerpo sin la parte amina. Eso quiere decir que este alfa cetoácido que se produjo en la desaminación de este aminoácido que entró a mi metabolismo va directo para el ciclo de Krebs. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se necesita para que un aminoácido se desamine o se transamine? Una molécula que se llama la piridoxina y para nosotros la conocemos como la vitamina 6. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que la piridoxina es aquella molécula que me permite que él se transamine y se convierta el alfa-cetoglutarato en glutamato con el grupo amino que le cedió el aminoácido que se va a degradar. Entonces, el cuerpo carbonado de este señor aminoácido se convirtió en un alfa-cetoácido como el alfa-cetoglutarato y va a alimentar el ciclo de Krebs. Entonces Profe, resulta una que ya, pregunta. claro que sí, dime. Entonces, usted está diciendo que, bueno, que por la piridoxina se puede dar pues como esta transaminación de la proteína, ¿cierto? Y Ujú. llegar al glutamato, Sí, que es señora. uno de los es uno de los esenciales. Pero entonces, si son No varios, esencial. no No esencial. esencial es porque mi cuerpo lo produce. Ujú. Ah, Dale. bueno. Y entonces, ¿cómo hace para que se convierta en otro? Ya te lo voy a enseñar. Ah, bueno. Entonces resulta, porque es que acá estamos en catabolismo. ¿Estamos de acuerdo? Todavía estamos en catabolismo. Ahorita te enseño lo contrario. Entonces, resulta que este glutamato vuelve otra vez y por medio de la desaminación se desamina. Este glutamato vuelve y se desamina. Pues cuando él ganó el grupo amino del aminoácido que se transaminó, se convirtió en glutamato. Si él vuelve y se desamina, pues vuelve y se convierte en alfa-cetoglutarato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resulta que él cómo se desamina por medio de una coenzima oxidorreductora que tenemos en el hígado, que se llama el NADMAS, y entonces el NADMAS llega y el NAD se reduce
entonces lo oxida y lo pasa de glutamato a alfa-acetoglutarato. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez. Miren que este glutamato se formó cuando el alfa-acetoglutarato se aminó con el amino que perdió el aminoácido que se va a degradar. Entonces, cuando glutamato se desamina otra vez, pero ya oxidativamente, es decir, para degradarlo, entonces este glutamato pierde el amino, vuelve y se convierte en alfa-acetoglutarato por medio de la coenzima NADMAS. Esa coenzima es una coenzima oxidorreductora. En este caso, miren, ella está oxidada, se reduce. Como ella se reduce, el glutamato, que es un aminoácido, se oxida y se convierte otra vez en alfa-acetoglutarato. Sí. Y cuando ella hace esta desaminación, me queda el grupo amino libre, el cual se, se llena de estos H más que tiene NAD y se convierte en el ion amonio. Este ion amonio que nosotros tenemos va para el ciclo de la urea. Si mi cuerpo no lo utiliza, que utiliza una proporción, el resto va para el ciclo de la urea porque es un excremento, porque nuestro cuerpo no soporta tanta concentración de de ion amonio. Entonces llama una detoxificación, ¿ok? Muy bien. Mm, Entonces, ¿cuál es el principio metabólico general? Yo quiero que ustedes lo miren aquí a la parte izquierda y dice así. Las biomoléculas se transforman en el menor número de pasos en un metabolito de la ruta principal, sea carbohidratos, sea lípidos o sea proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Hasta sí. ese momento. Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí viene el glutamato. Miren acá, en la parte inferior, viene el glutamato y viene el alfa-cetoácido. Este Ujú. alfa-cetoácido puede ser este señor que se llama el alfa-cetoglutarato. Porque él es un alfa-cetoácido. ¿Qué significa un alfa-cetoácido? Toda molécula que tiene parte carboxila, que se parece a un ácido graso y que hace parte del ciclo de Krebs. ¿Estamos de acuerdo? Como el acetil-CoA. El acetil-CoA es un alfa-cetoácido, ¿ok? Entonces viene el glutamato y quiero que ustedes se den cuenta que, miren que yo les puse la parte amina en rojo. ¿Sí la ven? Entonces esa parte amina va a ser la que ella le va a regalar a este alfa, este carbono alfa del alfa cetoácido que viene, que generalmente es un alfa, es un cetoácido, y al regalarle el grupo amino, este alfa cetoácido se convierte en alfa cetoglutarato y el amino, este alfa cetoácido se convierte en un alfa aminoácido y el glutamato, al perder el grupo amino, se convierte en el alfa cetoglutarato. Vuelvo y lo repito. Otra vez, viene el glutamato. El glutamato es un aminoácido que se llama ácido glutámico. Pero aquí ya no me importa si es ácido básico. Aquí lo que me importa es que él va a perder su grupo amino que está en parte roja. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él le va a ceder a este alfa-cetoácido el grupo amino. Mire que se lo pone aquí en el carbono alfa. Entonces, este alfa-cetoácido al recibir el grupo amino se convierte en un alfa-aminoácido nuevo. Es así que nosotros convertimos y producimos los nuevos aminoácidos que mi cuerpo necesita. Pero el glutamato, al perder el grupo amino, se convierte en el alfa-cetoglutarato. ¿Estamos de acuerdo? Para que esta reacción se dé, necesitamos una enzima que se llama, si este glutamato va a perder hidrógenos con el grupo amino, se llama la glutamato deshidrogenasa. Y la vamos a conocer como una aminotransferasa reversible. ¿Qué quiere decir? Que se puede reversar. ¿Se acuerdan lo que yo les mostré aquí arriba? Que es un ciclo. Muy bien. Entonces, resulta que esta enzima glutamato aminotransferasa está modulada por ADP. Quiere decir, por un poquito de falta de energía. Es un activador. ¿Estamos de acuerdo? Cuando mi cuerpo está bajo de energía, activa la síntesis de alfa-aminoácidos y la producción de alfa-cetoglutarato para el ciclo de Krebs. Piénsenlo así, mis proteínas no tienen la función de dar energía, pero resulta que uno de esos productos metabólicos es el alfa-cetoglutarato, que es una molécula que entra en el ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs es producción de energía. Entonces, cuando mi cuerpo está bajito de energía, se activa la transaminación. Y cuando mi cuerpo está alto de energía, mire que el GTP es inhibidor. Entonces,
dice, ah, hay muchas proteínas, hay mucho alfa-cetoglutarato, parémoslo un poquito. Entonces lo inhibe. ¿Hasta ahí me están entendiendo? ¿Alguna pregunta, chicas? Porque va a cambiar de diapositiva. No problem. Muy bien, entonces resulta que en la siguiente diapositiva yo tengo todo el recambio de los aminoácidos, el catabolismo de las proteínas. Entonces miren que, ojo con lo que les puse aquí a mano izquierda. La degradación de los aminoácidos comienza en el estómago con la hidrólisis enzimática que hace la pexina. Es decir, nosotros cogemos las proteínas de la dieta, llega al estómago, porque acuérdense que en la boca lo único que le hacemos es un proceso de trituración, de rompimiento mecánico, ¿cierto? Entonces llega hasta el estómago y en el estómago la pectina la hidroliza, la rompe, rompe esos enlaces peptídicos hasta quedar a lo mínimo en los monómeros que son los aminoácidos. Entonces miren que luego llega hasta el intestino delgado y en el intestino delgado hay otras pectidasas que son proteínas hidrolizadas. Llegan estas proteínas hidrolizadas y las pectidasas me ayudan a terminar de romper esos enlaces que quedaron hasta que en la sangre no entren o se absorban los aminoácidos o monómeros que forman esas grandes conformaciones que se llaman las proteínas. Resulta que en la sangre, estos aminoácidos se dirigen al hígado para su catabolismo, que es lo que acabamos de ver, o se van para el tejido periférico donde se anabolizan, es decir, donde a partir de esos aminoácidos se construyen moléculas mucho más grandes a partir de ellas. Entonces, miren que lo que ustedes vieron allá arribita se llamaba catabolismo de proteínas y eso ocurre en el hígado, en la mitocondria de las células hepáticas. Pero cuando nosotros vamos a hablar del anabolismo, que es lo contrario, no nos vamos para el hígado, sino que hay unos aminoácidos que se van para el tejido periférico y allí ayudan a conformar otras moléculas grandes y nuevas. Entonces, van es a anabolismo, ¿ok? Yo quiero que miren el diagrama que yo les coloqué aquí en la diapositiva y se den cuenta que miren lo que dice acá. Nosotros podemos tener aminoácidos libres que tienen dos orígenes, de las proteínas de la dieta o del recambio intracelular. La pregunta es, profe, ¿qué es recambio intracelular? Pues si me devuelvo, el recambio intracelular es esta, transaminación, desaminación y degradación del cuerpo carbonado. Entonces, esto le vamos a llamar recambio proteico intracelular. ¿Estamos de acuerdo? Pero las proteínas de la dieta y este recambio son los que me producen los aminoácidos libres que tengo en mi cuerpo. ¿Ok? Cuando esos aminoácidos están libres, ellos dependiendo de lo que yo necesite, ellos se catabolizan. Entonces, primero se transaminan y luego se desaminan y como ustedes lo vieron en la diapositiva anterior, luego queda el cuerpo carbonado, el cual se degrada y tiene otra función en mi cuerpo. Entonces, cuando se transaminan, ellos me producen alfa-cetoácidos que van al ciclo de Krebs y que me ayudan a respirar. ¿Estamos de acuerdo? Pero en la desaminación, lo que ellos producen son el amonio. Este amonio, o tenemos dos vías. El amonio que producimos cuando un aminoácido se desamina se necesita para biosíntesis de otras moléculas o en su mayoría va para el ciclo de la urea. Eso significa excreción. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Entonces yo quiero que ustedes recuerden de la diapositiva anterior que se transaminan y se desaminan. ¿Estamos de acuerdo? Al transaminarse quedan los alfa-cetoácidos que van para el ciclo de Krebs y nos ayudan a respirar, es decir, a producir CO2, y la desaminación produce el amonio. Eso quiere decir que queda el amonio que se produce con los H del NAD, ¿cierto? Del NAD que se formaron en la reducción del NAD me produce una molécula que se llama amonio, ion amonio. Este ion amonio lo utilizamos para biosintetizar moléculas nuevas, pero el resto se va para el ciclo de la urea y se llama detoxificación y se tiene que sacar del cuerpo porque es una molécula que mi cuerpo no resiste en gran cantidad. ¿Ok? Yo quiero contarles algo. Hay una molécula que se llama la aspartato aminotransferasa que cataliza la transferencia del grupo amino al oxaloacetato y tiene una importancia muy grande porque un átomo de N de la urea procede del ion amonio, pero otra procede de esa
enzima que se llama el aspartato. Quiero contarles también que acá abajo dice los aminoácidos se pueden desaminar por acción de L-aminoácidos oxidasas renales y hepáticas. Eso quiere decir que no solamente en nuestro hígado, sino que también en nuestro sistema renal nosotros podemos desaminar aminoácidos. Pero esto se da en muy bajas proporciones. La mayoría se da en las células hepáticas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, resulta que ya ustedes se dieron cuenta, en la diapositiva anterior, ya se dieron cuenta que normalmente los aminoácidos, los proteínas, los aminoácidos se desaminan, se convierten en alfa-cetoácidos y en glutamato, ¿cierto? Entonces, miren lo que dice acá. Vamos a ver ahora sí, ya vimos la desaminación, la transaminación, vamos a ver la descarboxilación. ¿Eso qué quiere? ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa con el cuerpo carbonado? ¿Ok? Entonces miren lo que dice acá. Los aminoácidos se degradan en glutamato, porque ustedes ya lo vieron, ¿cierto? O alfa-cetoglutarato. Porque cuando el glutamato pierde su grupo amino, vuelve a ser alfa-cetoglutarato. ¿Ok? Y así, estos cuerpos entran al ciclo de Krebs y se clasifican de dos formas. Se clasifican como aminoácidos glucogénicos o aminoácidos cetogénicos. ¿Me están escuchando, cierto? Entonces, ¿qué quiere decir un aminoácido glucogénico? Que un aminoácido es glucogénico cuando a partir de él yo puedo volver a sintetizar en mi cuerpo glucosa o puedo volver a sintetizar a partir de él azúcares. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se llama glucogénico. ¿Cuáles son los aminoácidos glucogénicos? Ahí está en la lista. Son la alanina, principalmente la cisteína, la trionina, la serina y la glicina. ¿Qué quiere decir? Que si mi cuerpo tiene falta o carencia de glucosa, puede ir y agarrar uno de estos 5 señores y a partir de ellos volver y quitarles el grupo amino, dejarlo botado para que se forme el grupo amonio y llevárselos para producir piruvato. Y el piruvato devolverse por medio de la gluconeogénesis hasta azúcares. ¿Por qué? Porque mi cuerpo lo puede estar necesitando. ¿Me lo entendieron, cierto? Entonces, aquellos aminoácidos que son principalmente la alanina, pero que también son la cisteína, la trionina, la serina y la glicina, son glucogénicos porque a partir de ellos mi cuerpo, si lo requiere, puede producir glucosa, aunque no es su función principal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, los aminoácidos cetogénicos, si los anteriores eran los aminoácidos que producen glucosa, los cetogénicos son aquellos que cuando pierden su grupo amino, me dan pie a ácidos grasos o no ácidos grasos, sino a ésteres. ¿Se acuerdan? Es decir, a esas moléculas que se necesitan, como el acetil-CoA, como el alfa-cetoglutarato, como todas ellas que se llaman alfa-cetoácidos. Eso quiere decir que los cetogénicos son los que al transaminarse producen compuestos cetónicos. ¿Cuáles son los aminoácidos que son cetogénicos? Entonces principalmente están la leucina y la lisina, pero también están la tirosina, la fenilalanina y el triptófano. Que quiero que lo recuerden ustedes, el acetil-CoA es la molécula que se produce cuando yo desamino principalmente estos aminoácidos. Y resulta que la pregunta es, profe, pero ¿no es acetil-CoA solita? No, es acetoacetil-CoA. Son dos moléculas de acetil-CoA condensadas en una. ¿Sí lo recuerdan? Que lo necesitamos en varios procesos del cuerpo. ¿Como cuáles? Como la síntesis de colesterol, como la síntesis de ácidos grasos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando ellos se transaminan, producen compuestos cetónicos como el acetil-CoA, como el alfa-cetoglutarato, como otros cuerpos, como otros alfa-cetoácidos que ustedes van a conocer y principalmente alimentan el ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces yo quiero que miren que yo les coloqué una tablita, donde nosotros tenemos, una tablita que está a la izquierda, donde nosotros tenemos los aminoácidos glucogénicos, ¿cierto? Donde principalmente el primero de ellos es la alanina. Les puse los cetogénicos,
Ustedes me van a decir, profe, pero tú me dijiste que había más que la lisina, la lisina y la leucina. Sí, lo que pasa es que hay aminoácidos que son glucogénicos y cetogénicos. Es decir, que a partir de ellas se pueden producir las dos moléculas. Entonces tenemos la isoleucina, la fenilalanina, la triptófano y la tirosina, que no solamente son glucogénicos, sino que son cetogénicos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que cuando un aminoácido, aquí en el diagrama, cuando un aminoácido entra, él se transamina y me produce un alfa-cetoácido. Si mi cuerpo lo necesita para producir energía, entonces estos aminoácidos me pueden producir de nuevo piruvato. Entonces, estos aminoácidos se llaman, los que estoy mencionando con el mouse, se llaman glucogénicos. Cuando el piruvato se produce, él tiene dos funciones. Puede ir a producirme glucosa de nuevo si mi cuerpo lo necesita, o principalmente él se va a oxidar y va a producir un alfa-cetoácido que se llama el acetil-CoA. Eso ya lo saben ustedes desde hace rato. Ahora, hay aminoácidos cetogénicos, como los que les nombré, que principalmente están la leucina y la lisina, que cuando ellos se transaminan, me producen cuerpos cetónicos o cuerpos alfa-cetoácidos, principalmente el acetil-CoA, y ese acetil-CoA se condensa nuevamente con otro acetil-CoA y tiene dos funciones también. Él puede ir y producirme ácidos grasos, colesterol y cuerpos cetónicos de nuevo, o puede entrar al ciclo de Krebs. ¿Sí ven la diferencia? Aquí ya no estamos viendo cada molécula cómo se produce, sino cada molécula qué funciones tiene, tanto de producción como de degradación. Es decir, tanto anabolismo como catabolismo. Y aquí empezamos a ver esa función del ciclo de Krebs que se llama anfibolismo, que significa que tanto degrada como produce, tanto forma como destruye. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, esos aminoácidos que son cetogénicos me pueden producir el acetil-CoA, y el acetil-CoA como precursor del ciclo de Krebs entra al ciclo de Krebs, el cual vamos a ver la semana entrante, pero yo quiero que ustedes se den cuenta que estos de abajo, estos aminoácidos de abajo que también se desaminan, me producen principalmente glutamato. Entonces están la arginina, el glutamato, la glutamina, la histidina y la prolina, ¿ok? Entonces, ellos cuando se desaminan, me producen glutamato, y el glutamato viene y se desamina y me produce el alfa-cetoglutarato, que no va a entrar aquí en esta parte del ciclo de Krebs, sino que va a entrar aquí. Miren dónde está el alfa-cetoglutarato. Entonces, vuelven y se introducen al ciclo de Krebs. Yo quiero que ustedes miren desde un punto más crítico, chicas, y se den cuenta que si mi ciclo de Krebs tiene algún problema en alguna enzima, mi cuerpo es tan bonito, tan hermoso, que él tiene formas de alimentar el ciclo de Krebs, no desde su inicio con el acetil-CoA, sino que él dice, ah, yo puedo alimentarlo por aquí, el alfa-cetoglutarato, o puedo degradar otras moléculas y producir succinil-CoA y alimentarlo por aquí, o puedo coger otras y alimentarlo por aquí, de manera tal que si aquí me falla, por aquí me complemente esa pequeña falla. Porque les voy a contar algo. Los, las enfermedades que se causan a partir de una enzima, una deficiencia de una enzima en el ciclo de Krebs, o de una enzima, una deficiencia de un sustrato del ciclo de Krebs, como son el citrato, el isocitrato, el alfa-cetoglutarato, el succinil-CoA, el fumarato, el oxaloacetato, son enfermedades generalmente de patologías de enfermedades raras, que son hereditarias en su mayoría, no son adquiridas y son muy difíciles de tratar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo lo que quiero contarles es que la descarboxilación me va a alimentar ese tipo ese tipo ¿cómo se llama? De ciclo de Krebs. Es decir, ese que todo tiene una función, y principalmente las proteínas son formación de nuevas proteínas, pero también producción de alfa-cetoácidos para el cuerpo. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que dentro de muchas moléculas nitrogenadas tenemos las catecolaminas. Y resulta que aquí les voy a enseñar que dentro de esos cuerpos nitrogenados, nosotros tenemos una función vital que se llama la inactivación o activación de esas catecolaminas. Yo les quiero comentar cuáles son las catecolaminas. En nuestro cuerpo tenemos
la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, que se producen a partir de la tirosina, de ese aminoácido que se llama tirosina. ¿En dónde se producen? En las neuronas y en las células que tengan la enzima monoamino oxidasa, que generalmente la vamos a conocer como la enzima MAO. ¿Por qué? Porque es monoamino oxidasa. ¿Y dónde la encontramos? Generalmente en la membrana externa de la mitocondria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí tenemos la epinefrina y si nosotros tenemos la enzima MAO, mire, aquí en el diagrama tenemos la epinefrina, la norepinefrina, es decir, la adrenalina, la noradrenalina, que son la epinefrina, la norepinefrina y la dopamina. Y a partir de esta molécula monooxidasa, es decir, de la enzima, nosotros vamos a transformarla en otras moléculas. Entre este caso, estamos produciendo un ácido, estamos produciendo la metafina, estamos produciendo la non-metafina, estamos produciendo otras moléculas que mi cuerpo necesita y que se llaman catecolaminas. ¿Ok? En este caso, el oxígeno utilizado es como aceptor externo que sustituirá el grupo amonio, liberándose así amoníaco y el aldehído correspondiente a la monoamida catalizada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que viene la catecolamina y lo que está haciendo el grupo MAO es siendo un aceptor, ¿cierto? Que va a sustituir el grupo amino. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta en las moléculas, por ejemplo, miren la norepinefrina o noradrenalina. Miren el grupo amino acá, ¿sí lo ven? Donde lo estoy señalando. Entonces el grupo MAO le va a quitar ese grupo amino y miren que va a quedar convertido en 1H. ¿Sí se fijan? Este amino se quedó convertido en 1H. Entonces, cuando se reemplaza por un aldehído, a esto se le llama una monoamida catalizada. Entonces, fíjense que lo que busca es reemplazar el MAO reemplazas el grupo amino y se llama desaminación, que se llama desaminación de las catecolaminas para formar otras moléculas importantes en mi cuerpo. Ahora, la MAO, la enzima, es usada como diana para los fármacos antidepresivos. ¿Qué quiere decir? Hombre, yo tengo una persona depresiva, yo activo a MAO, ¿estamos de acuerdo? O desactivo a MAO, dependiendo de lo que yo necesite. ¿Qué quiere decir? Si MAO me activa la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, quiere decir que yo tengo que buscar que normalmente esa enzima no me los degrade. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo una persona que es depresiva, significa que está cogiendo esas catecolaminas y las está degradando demasiado. Entonces, por lo tanto, yo tengo que buscar que no las degrade y que tenga en su cuerpo concentración de adrenalina, noradrenalina y dopamina. Entonces, lo que voy a buscar es a inhibir a esta belleza que se llama MAO. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la acción farmacológica lo que tiende es a inhibir a esta señorita MAO, la monooxidasa, de manera tal que cuando yo disminuyo la MAO, aumento la dopamina y las otras catecolaminas que son la adrenalina y la noradrenalina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es una acción farmacológica de la desaminación o evitando la desaminación, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes sepan que todo lo que les he enseñado viene a partir de la síntesis de aminoácidos y neurotransmisores, ¿ok? Entonces resulta que los aminoácidos, como yo les venía contando, ya vimos degradación. Ahora vamos a ver anabolismo. Entonces resulta que los aminoácidos esenciales no pueden ser producidos por nuestro organismo, como ya lo habíamos dicho. Solo se considerará la síntesis de aminoácidos no esenciales. ¿Qué quiere decir? Ustedes ya saben que nosotros debemos consumir ciertos aminoácidos porque mi cuerpo sí los produce en muy baja proporción y significa que yo no los produzco no los produzco en la proporción suficiente, entonces tengo que consumirlos. Eso quiere decir que voy aquí solamente a trabajar con los aminoácidos no esenciales, es decir, los que mi cuerpo produce y no necesita que yo le dé. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
Entonces, quiere decir que voy a solamente trabajar con aquellos que mi cuerpo sintetiza, es decir, los no esenciales, y las altas concentraciones de amonio, miren lo que yo les dije acá, son tóxicas para la célula y nuestro cuerpo transforma el ion amonio en una forma no tóxica para asimilarlo, que en este caso se llama la urea. ¿Listo? Entonces, a esa transaminación que ustedes ya conocieron antecedentemente, dice, si se puede biosintetizar el alfa-cetoácido correspondiente a cada aminoácido, el organismo produce el aminoácido que corresponde a ese alfa-cetoácido. Entonces yo quiero recordarles la reacción que les mostré ahorita que se llama degradación de aminoácidos o de cuerpos nitrogenados. Y les conté que entraba el alfa-aminoácido en la dieta, mi cuerpo lo transaminaba y producía glutamato. ¿Estamos de acuerdo? Y que el cuerpo carbonado se llamaba alfa-cetoácido y iba al ciclo de Krebs. Esta es la misma reacción que les mostré anteriormente. Entonces, ese alfa-cetoglutamato se desamina y me va a producir un cuerpo, un alfa-cetoácido. Entonces, ¿mi cuerpo qué hace? Mi cuerpo dice, hombre, usted está produciendo alfa-cetoácidos como alfa-cetoglutarato, que no solamente me van a alimentar el ciclo de Krebs, sino que yo puedo utilizar para sintetizar el aminoácido correspondiente a ese cuerpo carbonado que quedó libre. ¿Sí me acabaron de entender lo que dije? Entonces, una cosa es cuando mi cuerpo degrada los aminoácidos para producir al glutamato, ¿cierto? Ion amonio y alfa-cetoglutarato. Y otra cosa es el alfa-cetoácido que quedó libre, no solamente para alimentar el ciclo de Krebs, sino para que mi cuerpo coja y a partir de ese alfa-cetoácido construya y forme nuevos aminoácidos y con esos nuevos aminoácidos construya todas las proteínas que necesita. Entonces, aquí ya estamos hablando del anabolismo. Que depende del catabolismo, sí, porque yo necesito consumir ciertos aminoácidos que mi cuerpo no tiene para poderlos producir todos en la cantidad que se necesitan. Entonces, yo quiero que ustedes piensen que lo primero que necesitamos es la desaminación para producir los alfa-cetoácidos, la transaminación. Entonces, les voy a hablar de cada aminoácido, cómo se produce cada aminoácido en especial. Entonces, les voy a hablar primero del primer aminoácido que se llama espérenme un momentico, la glutamina. Entonces, les voy a hablar primero de la síntesis de las glutaminas. Voy a hablarles solamente de aquellos que mi cuerpo produce, porque recuerden que acá no voy a hablar de los que mi cuerpo no produce. Los que mi cuerpo no produce, los necesitamos en la dieta. Entonces, aquí voy a hablarles solamente de los no esenciales, ¿ok? Entonces voy a hablarles mi cuerpo cómo sintetiza la glutamina. Y quiero que se den cuenta de algo. Miren la diapositiva. Y recuerden que cuando un aminoácido entra, se transamina, pierde el grupo amino y se convierte en glutamato. Entonces miren que para la glutamina, el primero que necesitamos tener ahí presente es el glutamato. ¿Sí lo ven? Entonces el glutamato más el amonio que tenemos en el cuerpo con energía a partir de una enzima que se llama la glutamina sintetasa, vamos a producir la glutamina, le quitamos un fósforo que quedó en el ambiente y a partir de ese fósforo se convirtió de glutamato a glutamina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos para producir glutamina? Glutamato. ¿Qué enzima necesitamos para producir la glutamina? La glutamina sintetasa. Si es que lo va a sintetizar, pues la enzima se llama glutamina sintetasa. Y el grupo amonio, que es formado en mi cuerpo con la desaminación de glutamato en forma periódica. ¿Sí lo ven ahí en la reacción? Muy bien. Entonces, miren que hablamos primero de la glutamina. Entonces, para producir la glutamina necesitamos el glutamato y el grupo amonio y energía a partir de una enzima que se llama la glutamina sintetasa y me forma la glutamina y me ha desfosforilado el ATP. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que lo que yo les acabo de enseñar es que los aminoácidos no solamente me producen alfa-cetoácidos para el ciclo de Krebs, sino que también me producen aminoácidos para la nueva conformación de nuevos aminoácidos que yo no necesito consumir porque son no esenciales y mi cuerpo es el que los produce en las cantidades en que las necesita. ¿Dónde se produce esta desaminación y esta síntesis? Igualmente en las células del hígado. Por eso el hígado es tan importante. Entonces,
Miren que les cambié la diapositiva. Confírmenme que ya ven la otra diapositiva para poder seguir. Sí, profe. Muy bien, entonces, miren que yo les voy a hablar en este momento de la síntesis de aminoácidos y neurotransmisores. ¿Estamos de acuerdo? Neurotransmisores. Porque los aminoácidos me conforman grandes proteínas, pequeñas proteínas, y eso se llaman proteínas, péptidos, aminoácidos, y son neuronas, neurotransmisores, enzimas, catecolaminas, entre otros. Muy importantes, ¿ok? Entonces, la síntesis de aminoácidos tiene características comunes. Entonces yo quiero que ustedes piensen en algo y las características comunes quiere decir que todos esos aminoácidos que mi cuerpo produce, que se llaman aminoácidos no esenciales porque mi cuerpo los produce, van a tener todos las mismas características. Entonces, esas características son las siguientes. Primero, hay 6 precursores comunes para esos aminoácidos no esenciales. Ya lo vamos a aprender. El primero es el piruvato, el segundo es el oxaloacetato, el tercero es el 3-fosfoglicerato, el cuarto es la ribosa 5-fosfato, el 5 es el alfa-cetoglutarato y el 6 es el fosfonol-piruvato y la eritrosa 4-fosfato. ¿Vieron de dónde saqué los nombres? De las reacciones que están en la diapositiva. ¿Ok? Esos son los 6 precursores comunes que tiene mi cuerpo para producir los aminoácidos. Entonces, la segunda característica común es la siguiente. Todos los aminoácidos obtienen su esqueleto carbonado de un intermediario de la glucólisis, del ciclo de Krebs o de la ruta del fosfogluconato. ¿Qué significa? Ese cuerpo carbonado que está disponible para que mi cuerpo forme un aminoácido nuevo puede provenir primero de la desaminación que hubo para cuando llegó ese aminoácido a la dieta, segundo, del ciclo de Krebs, tercero, de un intermediario de la glucólisis y cuarto, de la ruta del fosfogluconato. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, chicos, que la tercera característica común es que el grupo amino de cada aminoácido proviene del glutamato. Claro, resulta que cuando nosotros consumimos los aminoácidos y se transaminan y se desaminan, ¿qué es la primera molécula que se forma? Pues el glutamato. Entonces, todos van a necesitar del glutamato. Esa es la característica que tienen todos los aminoácidos que mi cuerpo sintetiza. Todos requieren de un poquito de ese glutamato. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes recuerden que vamos a hablar de los primeros. El primer precursor de los 6 precursores comunes se llama el piruvato. Pues piénsenlo así de sencillo, chicos. Si nosotros tenemos aminoácidos glucogénicos que me producen piruvato y el piruvato va y me produce glucosa de nuevo, pues también mi cuerpo va a poder hacer lo contrario y va a poder traer el piruvato para producirme aminoácidos que yo necesito. Entonces es algo irreversible, es algo reversible más bien, es algo reversible que mi cuerpo utiliza como le convenga. Si mi cuerpo necesita energía, pues va y produce piruvato. Si mi cuerpo no necesita energía, pues produce los aminoácidos. Por eso a mi cuerpo le tenemos que dar todo en las cantidades necesarias para que haga ambos procesos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, viene el piruvato y el piruvato es precursor de la alanina, la valina y la leucina. Claro. Ah, profe, por eso es que ellos son los glucogénicos, porque cuando ellos se transaminan y se desaminan, me van a producir piruvato de nuevo. Claro, porque a partir de él es que se sintetizan ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren cómo es la reacción. Viene el piruvato y reacciona con el glutamato. Entonces este piruvato es el alfa-cetoácido, porque acuérdense que es un ácido pirúvico. Este es el alfa-cetoácido. Viene y reacciona con el glutamato por medio de una enzima que puede ser alanino aminotransferasa, valina aminotransferasa o leucina aminotransferasa. Y en este caso me va a producir alanina, entonces se llama alanina aminotransferasa y el alfa-cetoglutarato. Yo me quiero devolver un poco. Ojo con el cambio de las diapositivas. Miren la reacción desde el principio. Todo alfa-cetoamino ácido me produce glutamato y alfa-cetoglutarato. Miren acá, en esta también está
También todo alfa-aminoácido que se produce, me produce glutamato y alfa-cetoglutarato. Voy a ir a la que estamos hablando, el piruvato. Yo tengo en mi cuerpo piruvato, viene y reacciona con el glutamato y el glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato. Eso lo estamos aprendiendo desde la primera diapositiva. Ahora, cuando mi cuerpo coge el piruvato y lo reacciona con glutamato para producir alanina, valina, leucina, cuando mi cuerpo tenga necesidad de alanina, valina y leucina. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo los produce? Coge el piruvato con el glutamato disponible y coge la enzima necesaria, la alaninotraferasa, la valina-traferasa, la leucina aminotraferasa y produce el aminoácido y el glutamato al perder el grupo amino queda en un alfa-cetoácido que se llama alfa-cetoglutarato que va a alimentar el ciclo de Krebs. ¿Me entendieron esa primera? Muy bien. Vamos a hablar del segundo precursor. Profe, pero es que ese precursor es del ciclo de Krebs. Sí, y no solamente es del ciclo de Krebs, también se produce de la síntesis de ácidos grasos. ¿Estamos de acuerdo? O sea que mi cuerpo no solamente me va a producir el alfa-cetoácido, que es segundo precursor, que se llama oxaloacetato de los ácidos grasos, sino también me lo va a producir en el ciclo de Krebs. Mi cuerpo es hermoso, es súper bonito. Si no me lo produce algo, me lo produce otra vía metabólica. ¿Ok? ¿Qué aminoácidos se me producen en el cuerpo a partir del oxaloacetato? El aspartato. ¿Estamos de acuerdo? El primero que se produce cuando yo tengo el alfa-cetoácido oxaloacetato, se produce el aspartato. Y ojo con lo que les voy a decir, a partir del aspartato se produce la asparagina, la metionina, la lisina y la treonina. Y a partir de la treonina, mi cuerpo produce la isoleucina. ¿Estamos de acuerdo en lo que me acabaron de escuchar? Quiere decir, el oxaloacetato me da solamente producción de aspartato. Y el aspartato me produce la asparagina, me produce la metionina, la lisina y la treonina. Y a partir de la treonina, mi cuerpo produce la isoleucina. ¿Cuándo mi cuerpo lo produce? Cuando lo necesita, cuando lo requiere. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Ojo, voy a volver a hablar de lo mismo. Si arriba el piruvato necesitaba glutamato, el oxaloacetato también requiere el glutamato. La diferencia es que como el primero que se va a formar se llama aspartato, entonces la enzima se llama aspartato aminotraferasa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces viene el oxaloacetato, reacciona con el glutamato por medio de una enzima que se llama la aspartato aminotraferasa y me produce el aspartato y el alfa-cetoglutarato. Miren la diferencia. Lo que cambió fue el alfa-cetoácido, cambió la enzima que me produce el aminoácido específico y se formó el alfa-cetoglutarato. ¿Sí ven la diferencia? Son características comunes que ya se las había mencionado. ¿Ok? Profe, Ahora, una pregunta. dime. Entonces, por ejemplo, está el aspartato, ¿cierto? Que de ahí usted nos dijo que se forma, esta primera, ¿cuál es que es? Después mm, del aspartato. El primero que se produce es el aspartato, luego la asparagina y la Eso, la metionina. metionina, la lisina y la treonina. Y de la treonina la isoleucina. Así. Pero entonces cuando usted junta aspartato más oxalacetato y glutamato, ¿cierto? Que mediante la aspartato aminotransferasa se produce aspartato y ácido, ¿qué? Alfa-cetoglutarato. Es, alfa-cetoglutarato. Entonces cuando, por ejemplo, pero entonces el resultado es el aspartato con el alfa-cetoglutarato. Sí. Pero si, por ejemplo, hablamos de metionina, leucina y treonina, ahí sería cuál, o el mismo aspartato, o es No. con los residuos, con los Mira, productos. colócale cuidado, Cata. Colócale cuidado, Cata. La primera reacción es la que está arribita y la segunda reacción es la que está abajo. Entonces miren que viene el L-aminoácido, el aspartato formado en esta primera reacción y viene y reacciona con la glutamina. Ya. Y la glutamina, el aspartato y la glutamina, por medio de una enzima que se llama el aminoácido sintetasa, me forma los otros, me forma la asparagina, la metionina, la lisina y la trionina. ¿Sí me entiendes? Sí. Lo primero que mi cuerpo hace es producir el aspartato. Y Sí. a partir del aspartato me va a formar la asparagina, la Ah, metionina, ya. la lisina y la trionina. Listo. Solamente les coloqué la primera. Pero igual, mira, si se va a formar la asparagina, entonces viene el aspartato y reacciona con la glutamina. Y me forman la asparagina y el Sí, glutamato sí. de nuevo.
con la aspargina sintetasa, ¿cierto? Y así Exactamente. mismo sería con la metionina, sería aspartato más glutamina, sería Sí, con metionina sintetasa y resultaría metionina más glutamina, ¿cierto? más glutamato, más Glutamato, glutamato. perdón, glutamato. Exacto. Ah, Recuérdate, bueno, ya, recuerda que siempre vamos a producir glutamato y alfa-cetoglutarato. sí. Entonces, cuando viene la glutamina, se transforma en glutamato y vuelve y revierte la reacción, es decir, va a quedar más glutamato para que el oxaloacetato me produzca los otros aminoácidos. Bueno, profe, ¿Listo? gracias. Muy bien. Todas estas reacciones necesitan de energía. ¿Por qué? Porque estamos haciendo anabolismo. Estamos creando aminoácidos de nuevo. Miren la reacción que tiene ATP y vamos a dejar AMP. Entonces quiere decir que son eh, anabólicos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos al siguiente, el tercer precursor. Y se llama el 3. Aquí hay un error, chicos, discúlpenme, 3-fosfoglicerato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde viene el 3-fosfoglicerato? Profe, yo lo había escuchado cuando vimos la glucólisis. Es uno de los intermediarios de la glucólisis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces viene el 3-fosfoglicerato, que es una molécula, y se reduce el NAT. Entonces el fosfoglicerato se oxida, ¿ok? El NAT se reduce, el fosfoglicerato se oxida y se convierte en 3-fosfohidroxipiruvato. Este fosfohidroxipiruvato se va a trasaminar, es decir, va a coger el glupamino y este fosfohidroxipiruvato se va a transformar con el glutamato, se va a aminar y va a producir el alfa-cetoglutarato y una molécula que se llama la 3-fosfoserina. Y si él me produce la 3-fosfoserina y yo le quito esos 3 fósforos, ¿qué aminoácido me queda? Pues la serina. ¿Estamos de acuerdo? Voy a volverlo a mencionar. Entonces el 3-fosfoglicerato me produce la serina y luego otra reacción de la serina me produce la cisteína, la glicina, de la siguiente forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que mi cuerpo produce es la serina y a partir del aminoácido serina mi cuerpo produce la cisteína y la glicina. ¿Estamos? ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Cómo lo hace? Viene el 3-fosfoglicerato, se oxida y produce el 3-fosfohidroxipiruvato. Viene el glutamato y reacciona con este alfa-cetoácido y él se desamina y me produce el alfa-cetoglutarato, como ustedes ya lo han aprendido. Y este fosfohidroxipiruvato se amina y me produce una molécula que se llama la 3-fosfoserina. Como él tiene 3 fosfatos, lo que hace mi cuerpo es que lo hidroliza, le quita los fosfatos con agua, lo hidroliza, le quita los fosfatos y queda la serina como primer aminoácido que viene del 3-fosfoglicerato. Y como mi cuerpo ya tiene serina, entonces viene otra molécula que se llama la tetrahidrofolato, que ustedes la van a conocer como la vitamina FH4 o THF, y reacciona con esa serina para producirme glicina y cisteína. Pero resulta que para esta reacción de glicina, porque nosotros necesitamos glicina y cisteína en nuestro cuerpo, para esta reacción se necesita un cofactor esencial que se obtiene de la dieta y de los microorganismos intestinales. ¿Ok? Entonces, cuando la serina producida a partir del 3-fosfoglicerato reacciona con esta tetrahidrofolato, que se llama la vitamina FH4, me produce glicina y me produce otra molécula que se llama la tetrahidrofolato, ¿ok? Metileno. Y aquí tenemos un problema y yo les voy a salir, voy a sacar aquí un pedacito y es que quiero hacerles un comentario clínico. Hay una enfermedad que se llama, una patología que se llama la hiperoxaluria tipo 1. Resulta que esa hiperoxaluria tipo 1 es un bloqueo del metabolismo del glioxilato que da origen a un raro trastorno que se caracteriza por la excesiva excreción de oxalato procedente de la oxidación de gliosilato acumulado. ¿Qué significa? Hombre, este tetrahidrofolato tiene un cofactor esencial que si él se acumula, este tetrahidrofolato se acumula, entonces mi cuerpo va a tener una oxidación muy grande de ese glioxilato que me va a producir oxalato más 2 hidrógenos.
Cuando yo tengo una excreción excesiva de ese oxalato, entonces mi cuerpo va a tener bastante concentración de glioxilato, de oxalato, y por lo tanto eso se llama hiperaxoluria tipo 1. Yo quiero que ustedes, como cosa de ustedes, consulten qué ocasiona, qué sintomatología le produce a un paciente tener hiperaxoluria, para que ustedes mismos revisen qué puede, ¿ok? Muy bien. Vamos a hablar de los otros. Vamos a hablar de los otros, ¿ok? Vamos a hablar de los otros precursores que nos hacen falta. Sería la ribosa 5-fosfato. De la ribosa 5-fosfato se produce la histidina. Profe, ¿cómo se produce la histidina? De la misma forma, llega la ribosa 5-fosfato, reacciona con glutamato, necesita una enzima que se llama la histidina aminotraferasa y produce alfa-cetoglutarato. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar del quinto precursor, se llama el alfa-cetoglutarato. Lógico, profe, produce el glutamato, sí, ustedes ya lo vieron. El principal que produce el alfa-cetoglutarato cuando se amina es el glutamato. Si él se desamina, produce la glutamina, pero también produce la prolina y la arginina. ¿La diferencia cuál es? Que si para que el alfa-cetoglutarato me produzca la glutamina necesito la glutamino aminotraferasa, para la prolina necesito la prolina aminotraferasa y para la arginina necesito la arginina aminotraferasa. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Vamos a hablar del tercero, que se llama el fosfonol piruvato y la eritrosa 4-fosfato, que vienen de la glucólisis. Entonces, cuando estos alfa-cetoácidos se transaminan o se aminan, me producen el triptófano, la fenilalanina, y a partir de la fenilalanina mi cuerpo produce la tirosina. ¿Estamos de acuerdo? Que es muy importante en nuestro cuerpo. Muy bien. Entonces, todos estos que están aquí son productos de la glucólisis y son productos de la ruta del fosfogluconato. ¿Ok? Entonces, acabamos de ver la síntesis de nuevos aminoácidos, es decir, cómo nuestro cuerpo coge aminoácidos o coge cuerpos carbonados y produce aminoácidos de nuevo. ¿Ok? Muy bien. Yo quiero contarles algo y es lo siguiente. Resulta que yo les hablé ahorita de la metionina y yo quiero contarles a ustedes que cuando mi cuerpo, la metionina, sintetiza metionina, cuando mi cuerpo sintetiza la metionina, necesita de un cofactor que se llama S-adenosilmetionina. Nosotros, ¿cómo lo conocemos en clínica o cómo se conoce en el común? Se conoce como SAM. ¿Por qué? Porque es adenosilmetionina. Entonces, esta SAN es un agente metilante o transformador de unidades de carbono o de cuerpos carbonados de gran importancia en el metabolismo. ¿Cómo lo hace? Miren, chicos, de la siguiente forma. Coge la metionina de mi cuerpo y con ATP, por medio de una enzima que se llama la metionil adenosiltraferasa, se hidrata y me produce a SAN. Este señor que se llama SAN, que se llama S-adenosilmetionina. ¿Ok? Resulta que la metionina es un aminoácido que mi cuerpo ya tiene, ya produce. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Coge energía, lo hidrata y produce a SAN. Y este SAN también va a tener una degradación y me va a producir otra molécula que se llama el adenosil, el L-homocisteína. Pero yo quiero hablarles es de SAM. No quiero hablarles de la metionina ni de la adenosil-homocisteína, porque ustedes saben que hay otras moléculas que yo no voy a alcanzar a enseñarles, que mi cuerpo va a producir y que mi cuerpo necesita para algo, pero que yo no voy a alcanzar a enseñarles con todo lo que hay que enseñar. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes, si más adelante lo necesitan, ustedes lo van a profundizar. Pero yo quiero hablarles de este SAN. Resulta que este SAN, que se produce a partir de la metionina de mi cuerpo, es altamente reactivo y se puede transferir a otros compuestos. Pero resulta que se genera por rupturas de enlaces fosfoanhídridos y fosfoéster del ATP. Miren que acá está el ATP en la reacción. ¿Ok? Entonces yo quiero contarles
que este SAN es importante. Es importante porque es un agente metilante y que si nosotros tenemos problemas con ese SAN, vamos a tener problemas patológicos, vamos a tener patologías en pacientes grandes y ese SAN es importante. Quiero solamente mencionarles eso, ¿ok? Muy bien. Entonces ya conocimos cómo es la síntesis y cómo es la degradación de los aminoácidos. Entonces yo quiero mostrarles productos metilados. Miren que yo les hablé aquí de SAN y les dije que este SAN era un agente metilante. ¿Qué quiere decir SAN? Les voy a mostrar la importancia de SAN, de ese señor SAN que se llama S-adenosilmetionina. Y les voy a mostrar por qué es tan importante ese señor SAN. Resulta que cuando nosotros tenemos estos residuos o sustancias en nuestro cuerpo, que son las que están aquí en el lado izquierdo del cuadro, yo necesito, si ellos se me metilan, me van a producir otras sustancias. Quiero que ustedes se den cuenta de lo importante que hace SAN cuando me metila esas sustancias. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Me voy a volver un poco. Mi cuerpo tiene metionina y a partir de ATP produce a SAN. Y SAN es un agente metilante. ¿Por qué es importante SAN? Porque SAN me metila otras sustancias que hay en el cuerpo para producirme otras sustancias que mi cuerpo necesita. Entonces, si SAN llega y ve residuos de aminoácidos de proteínas, metilándolas me produce lisina de nuevo, arginina de nuevo, aspartato de nuevo y glutamato de nuevo metilados. ¿Listo? Si SAN llega y ve bases de nucleótidos del DNA, me produce la N-metiladenina y la 5-metilcitosina. Si SAN llega y ve RNA de transferencia, me produce a partir de él bases metiladas. Si SAN llega y encuentra a la noradrenalina o la norepinefrina en el cuerpo, me produce la adrenalina y la epinefrina metilando a la noradrenalina. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si SAN llega en el cuerpo y ve a guanidinoacetato, me produce la creatinina. ¿Listo? Ahora, si SAN encuentra al fosfatidil etalonamina, la metila y me produce la fosfatidilcolina, sustancia importante en el cuerpo. Si SAN llega y encuentra a RNA de ribosomal o RNA de transferencia ribosómico o de transferencia, me produce el ARN metilado. Si encuentra el ADN, me lo metila. Si encuentra la lisina unida a proteínas, me produce la carnitina. ¿Sí ven la diferencia y ven la importancia de SAN? Es decir, que si nosotros llegamos a tener un problema con SAN, vamos a tener sustancias que mi cuerpo no va a producir, pero que las necesita. Y miren lo que dice abajo. La velocidad de biosíntesis de los aminoácidos se controla por retroinhibición. ¿Qué significa eso, chicos? Donde el primer paso de la ruta biosintética de un aminoácido lo inhibe el producto final. Mi cuerpo es tan lindo, chicos, tan lindo, que si mi cuerpo ve que tiene muchos aminoácidos, deja de producirlos. Entonces, ¿qué hace? Inhibe la enzima y se llama retroinhibición. Tan bonito. Esto permite que el organismo pueda ajustar el nivel de los aminoácidos según sus necesidades específicas. Pero para que lo pueda hacer, yo tengo que consumir los aminoácidos esenciales. ¿Listo? Muy bien. Aquí les traigo una tablita donde están los aminoácidos como precursores de aminas. Hombre, si yo tengo acetilcolina, el aminoácido de la acetilcolina es la serina y la metionina. ¿Qué es la acetilcolina? Un neurotransmisor. Si yo tengo tirosina y metionina, me produce las catecolaminas, que ya las hablamos, que son simplemente hormonas, ¿no es cierto? Que permiten al organismo reaccionar ante el estrés o que permiten que mi cuerpo no se deprima, ¿ok? Si yo tengo triptófano, el triptófano me produce la serotonina. ¡Ah! La serotonina es el transmisor relacionado con el sueño. ¿Listo? Si tengo glutamato en mi cuerpo, me produce GABA. ¡Ah! GABA es el alfa-aminobutyrato. ¿Qué es el GABA? Un inhibidor de la transmisión sináptica, es aquella que no me permite que mi sistema nervioso se descontrole. ¿Ok? Ahora, si yo tengo histidina, por descarboxilación me produce la histamina. ¿Qué es la histamina? Ay, a toda esa sustancia que nos da cuando tenemos una respuesta alérgica. Listo.
Lo demás lo leen ustedes, ¿ok? Eso es información para ustedes. Ahora, si yo tengo ornitina y metionina, me produce poliaminas que se llaman putresinas o ornitina, que son compuestos relacionados con los ácidos nucleicos. Y no más importante, están presentes en el semen. ¿Listo? Las prutesinas y las ornitinas. Entre ellos la espermidina y la espermina. Ahora, si tengo en mi cuerpo arginina, glicina y metionina, me producen la creatina, que están en los músculos, ¿cierto? Si yo tengo lisina, me produce la carnitina, que la necesito impresionante para quemar los ácidos grasos, para beta-oxidarlos, para que me los transporte. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que que todo eso que yo les acabo de decir es importante. No solamente San, no quiere, no solamente Mao, no solamente, sino que todo en mi cuerpo es tan bonito que él tiene diferentes formas de, ¿qué? De contrarrestarse, por si algo le falla. ¿Lo acabaron de ver, chicos? Muy bien. Entonces resulta que los aminoácidos como precursores de otras biomoléculas importantes como las porfirinas, es decir, la hemoglobina, el grupo hemo, la mioglobina, los citocromos y las enzimas, que son proteínas que tiene el grupo hemo como cofactor. Entonces miren cómo lo hace. Todas las grupo hemo necesitan una enzima que se llama la hemooxigenasa, que me va a producir monóxido de carbono y bilirrubina. Entonces, el metabolismo defectuoso de las sustancias que tienen el grupo hemo, como son la hemoglobina, la mioglobina, el citocromo, las enzimas catalasas, diferentes alteraciones del metabolismo me van a producir ictericia, me van a afectar la piel y los globos oculares. ¿Ok? Voy a hablarles de las patologías asociadas a todo lo que les acabo de enseñar. ¿Cuáles son las patologías asociadas? Hombre, miren, si yo tengo la valina, la isoleucina, la leucina, ellas se transaminan, ¿cierto? Este se transamina y por lo menos me producen este alfa-cetoácido. Este alfa-cetoácido que me producen estos aminoácidos viene otra vez y se descarboxila de forma oxidativa y me produce derivados de acetil-CoA. Pero resulta que si yo tengo una deficiencia en el complejo alfa-cetoácido deshidrogenasa, es decir, la que me coge el alfa-cetoácido y me lo transforma en un alfa-cetoácido, yo voy a tener problemas y mi orina va a tener el olor a maple, o lo que dicen que escuchan que tienen como un olor así como dulzón, y se llama orina jarabe de maple. Es una deficiencia de este complejo, de esta enzima. ¿Ok? Ahora, si yo tengo fenilalanina en mi cuerpo, lo mismo. Mi cuerpo va a tener una enzima que se llama la fenilalanina hidroxilasa. La deficiencia de esta enzima me produce las fenilcetonurias. ¿Qué quiere decir? Que no, mi cuerpo no va a ser capaz de coger la fenilalanina, transformarla en tirosina, y como se me va a acumular la fenilalanina, se llama fenilcetonuria, es decir, un exceso de fenilalanina en el cuerpo, que me va a ocasionar una cantidad de cosas, me va a ocasionar retraso mental, me va a ocasionar poco desarrollo, me va a ocasionar una cantidad de cosas, aparte de que no me va a producir la tirosina, y la tirosina yo la necesito para la tiroides. Entonces, eso me va a ocasionar una cantidad de cosas. Digamos que sigue derecho y produce la tirosina, y la tirosina, por medio de la tirosina aminotransferasa, me produce otra molécula que se oxida y me produce el homogentizato, y el homogentizato tiene una enzima que se llama oxidasa. Pues resulta que si yo no tengo este homogentizato, oxidasa, no me va a producir ni el acetoacetato, ni nada de lo que sigue. ¿Qué pasa cuando yo tengo deficiencia o se rompe ella? Normalmente me va a dar una orina demasiado oscura, que algunas veces se confunde como si tuviéramos sangre en la orina. Y no es porque tengamos sangre en la orina, sino porque este homogentizato está rompiendo el anillo y me está llenando la orina de esta molécula que se llama homogentizato y me oscurece la orina. La pregunta es, ¿qué produce? Produce alcaptonuria. Les dejo para que ustedes busquen la sintomatología asociada a la alcaptonuria, ¿ok? Chicos, hasta ahí hemos visto proteínas,
¿ok? Se llama catabolismo y síntesis, ¿ok? Muy bien. Ahora, para terminar, quiero hablarles de los iones amonio, porque resulta que cuando yo cojo las proteínas, las desamino, las trasamino, me produce un ion que se llama el ion amonio, y que yo les dije que nuestro cuerpo no lo aguanta o no lo resiste en muchas cantidades. Entonces, una parte de ese amonio lo utiliza y otra parte de ese amonio lo pasa como un excremento al ciclo de la urea. Es decir, mi cuerpo es tan bonito que sabe que ese amonio no nos sirve, entonces lo transforma en otra sustancia que no sea tan dañina, que se llama la urea, y que nuestro cuerpo la detoxifica, es decir, la saca del cuerpo. Entonces, resulta que voy a hablarles del metabolismo de esos iones que quedaron de exceso. Entonces, mire lo que dice acá. Prácticamente todos los tejidos de nuestro cuerpo producen amonio y proceden en gran parte del catabolismo de los aminoácidos. La concentración de amonio en la sangre periférica se mantiene a niveles muy bajos. Generalmente los valores son 25 a 40 micromol por litro en el plasma. En cuadros clínicos como las hepatopatías, es decir, de las células hepáticas, es decir, del hígado, es común encontrar altas concentraciones de amonio de amonio y de amoníaco, que son tóxicas para el sistema nervioso central. Por lo tanto, el organismo debe detoxificarlos. ¿Qué quiere detoxificar? Que mi cuerpo los saca del cuerpo. Lo hace por la orina o lo hace por donde sea, pero tiene que sacarlo, ¿ok? Se llama detoxificación. Eso quiere decir eliminarlos. Y miren lo que abajo dice. Este es el alfa-cetoglutarato. Quiero que lo miren y quiero que lo recuerden porque esta reacción se las he mostrado toda la clase, ¿ok? Si nosotros tenemos bajas concentraciones de este alfa-cetoglutarato, esto es nocivo para las células cerebrales. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener alfa-cetoglutarato en abundancia, porque si no, el primero que sufre es mi cerebro, ¿ok? Porque dependen del metabolismo aeróbico de la glucosa. Entonces, acuérdense que mi cerebro es glucodependiente, pero mi cerebro, para que sea glucodependiente y tenga bastante glucosa, tiene que haber abundancia de alfa-cetoglutarato, ¿ok? Muy bien. Hay dos formas en que mi cuerpo cataboliza o elimina o detoxifica esos iones amonio. Lo hace de dos formas. Lo hace por detoxificación cerebral o lo hace por limpieza hepática. ¿Listo? Son dos formas. Entonces yo le voy a hablar de esas dos formas. Y es la cerebral primero. El cerebro coge y convierte los iones amonio en glutamina, ya que es muy rico en glutamina sintetasa consumiendo un ATP, como lo vieron ahorita. Otros tejidos también contienen glutamina sintetasa y altas concentraciones de glutamina que se encuentran en sangre detrás de una abundante ingestión de alimentos ricos en proteína. Estoy hablando de proteínas animales, la cual es finalmente hidrolizado a glutamato e iones amonio, como ustedes lo acabaron de ver. ¿Qué hace mi cuerpo? Por acción de una glutaminasa renal y una glutaminasa hepática, dos glutaminasas, produce iones amonio que el hígado usa para sintetizar la urea. La mayor parte del amoníaco y el amonio se transporta al hígado en forma de glutamina, es decir, mi cuerpo lo que hace es que lo transforma a glutamina y como glutamina lo lleva al hígado, y la glutamina plasmática normalmente está en concentraciones de 0,5 a 0,6 milimol por litro, eso quiere decir 7,5 miligramos por decilitro, valor que duplica la concentración de cualquier otro aminoácido. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿por qué nosotros tenemos más glutamina que cualquier otro aminoácido? Porque resulta que mi cuerpo lo que hace es que para sacar ese amonio lo transforma en glutamina y como glutamina no nos hace tanto daño, para llevarlo hasta el hígado y allí en el hígado poderlo detoxificar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que la concentración más alta de cualquier aminoácido lo tenemos como glutamina y es porque mi cuerpo coge el amonio y lo transporta en glutamina. ¿Por qué? Porque la glutamina no nos hace daño. En cambio, el amonio sí. ¿Estamos de acuerdo? Estoy hablando de los excesos de amonio. Esa es una forma en que mi cuerpo lo detoxifica, es decir, lo elimina de nuestros líquidos
de nuestros líquidos orgánicos, ¿ok? Muy bien. Voy a hablarles de la otra detoxificación. Y dice, la mayoría de los iones amonio sanguíneos se convierten en urea en el hígado. Claro, si llega la glutamina llega y se transforma otra vez a amonio y en el hígado él lo convierte a urea, el cual es una forma menos nociva de nitrógeno para el sistema nervioso central. ¿Cuáles son las formas nocivas? El amonio y el amoníaco. Si existe una falla de síntesis de la urea por hepatopatías o obstrucción portal, los iones amonio pasan a la circulación provocando intoxicación que se llama amoniacal, así como su nombre. Se produce visión borrosa, temblores, dislalia, que se llama la forma en que yo no puedo hablar. Es la incapacidad para articular palabras. En última instancia, si se acumula, nos produce la coma y muerte por un coma hepático. ¿Estamos de acuerdo? Es el amonio y el amoníaco los que me pueden producir un coma hepático. Miren lo difícil que es y por qué mi cuerpo lo tiene que detoxificar, porque es peligroso, porque mi cuerpo no lo aguanta. ¿Listo? Muy bien. Entonces yo quiero que ustedes conozcan que el ciclo de la urea fue dilucidado o fue hecho por Krebs, el mismo señor que ustedes van a aprender la semana entrante. Ese señor Krebs fue el que enseñó cómo nosotros tenemos que detoxificar el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Así se llama la síntesis de urea, o lo que llamamos el ciclo de la urea, detoxificación. Entonces, miren abajo. Yo quiero que ustedes se den cuenta, abajo está la reacción global del ciclo de la urea. Es decir, yo respiro, produzco el CO2, cojo los iones amonio y por medio de 3 ATPs, con aspartato y agua lo transformo en urea y lo detoxifico de mi cuerpo. Ahora, yo quiero que miren el ciclo de Krebs. Y miren que esta partecita izquierda superior es lo que viene. En mi cuerpo yo produzco el grupo amonio de la transaminación y desaminación de los aminoácidos. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Entonces, mi cuerpo necesita una molécula que se llama la carbamoil fosfato sintetasa. Mírenla aquí, la azul, la primerita. ¿Listo? Esa carbamoil, esa carbamoil, amonio sintetasa, esa carbamol amonio sintetasa es muy importante porque me transforma el amonio a carbamoil fosfato, como se llama la enzima. ¿Por qué yo digo que es importante, chicos? Porque si no hay carbamoil fosfato sintetasa, no se me va a transformar en carbamoil fosfato. Eso quiere decir que se me va a acumular el amonio y mi cuerpo se va a intoxicar. ¿Listo? Ahora, si yo tengo deficiencia de esa carbamoil fosfato sintetasa, lo primero que mi cuerpo va a hacer es una hiperamonemia tipo 1. ¿Por qué? Porque es que se me está acumulando el amonio. Entonces, ¿cómo se llama? Hiperamonemia tipo 1. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Aquí está esto especificado la hiperamonemia tipo 1. ¿Sí me entienden? Muy bien. Vamos a volver al ciclo de la urea. Resulta que cuando ella se ha transformado en carbamoifosfato, en la matriz mitocondrial, necesitamos de otra enzima que se llama la ornitina transvamoilasa, esta que está aquí de azul. ¿Para qué? Para que ese carbamoil ingrese al ciclo de la urea como L y se produzca la L-ornitina. ¿Ok? Si se me produce esta L-ornitina, él entra al ciclo de Krebs y se me va a producir el resto del ciclo de Krebs, hasta producirme la urea. Pero si yo tengo deficiencia de la ornitina transvamoil carbamoilasa, se me va a producir la hiperamonemia tipo 2. Ya no se me va a acumular solamente el amonio, sino que se me va a acumular el carbamoil fosfato. Entonces ya no se llama hiperamonemia tipo 1, sino hiperamonemia tipo 2. Viene la carbamoil fosfato y entra al ciclo de la urea y reacciona con la L-ornitina que viene del ciclo de la urea y se me transforma en L-citrulina. La L-citrulina vuelve y se transforma por medio de otra enzima en argininosuccinato. Pero resulta que si yo tengo una deficiencia de la argininosuccinato sintetasa, se me produce una patología que se llama la acidemia argininosuccínica.
Bueno, digamos que no la tenemos. Llegamos hasta arginino succinato y ella me produce dos sustancias, fumarato, que el fumarato va y me produce glucosa de nuevo, o la fumarasa que la transforma, la transporta por el sistema por medio de una transportadora que llama la malatofosfata y vuelve otra vez y llega hasta amonio. Listo, muy bien. Voy a seguir en el ciclo de la urea. Esa argininosuccinata por medio de una enzima de arginosuccinasa se me transforma en L-arginina y la L-arginina, que es un aminoácido, viene y se rompe transformándose en L-ornitina y sacando la urea como excremento. Y esta es la producción de urea. Pero resulta que si tengo deficiencia de arginasa, se me va a presentar una patología que se llama deficiencia, se va a llamar deficiencia de arginasa. Ya voy a hablarles de ellas, ¿ok? Muy bien. ¿Hasta este punto me están entendiendo todos? Chicos, ¿escucho? Ole, ole. Muy bien. Como no me dicen nadita, voy a suponer que sí. Vamos a hablar de las patologías que se producen del ciclo de la urea. La primera, que es cuando yo tengo deficiencias de la enzima carbamoisfosfata sintetasa. En la tipo 2 hay deficiencia de la enzima ornitina transcarbomoilasa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de las hiperammonemias, sobre todo de la hiperammonemia 1? Los síntomas son vómito frecuente, retraso psicomotor, estupor, es decir, asombrarse por todo, hasta que llegamos a una hepatomegalia. Claro, ¿por qué? Porque estamos en las células del hígado. Los pacientes suelen tener altas concentraciones de glutamina en sangre y responden bien a dietas bajas en proteína. En la hiperammonemia tipo 2 aparecen en la orina metabolitos de la pirimidina, es decir, generalmente, ¿cómo lo identificamos? Porque en la orina encontramos metabolitos de pirimidina. Vamos a hablar de la tercera, que es la acidemia arginosuccínica. Mírenla acá. Dice, la acidemia metilmalónica o arginosiccínica es un error congénito del metabolismo de la vitamina B12. Disminución o deficiencia de la enzima mitocondrial metalmalonil-CoA mutasa. Los signos clínicos incluyen letargo, retraso de crecimiento, vómitos frecuentes, deshidratación, déficit intelectual, hepatomegalia y coma. A largo plazo incluye daño neurológico o síndrome metabólico que afecta al tronco del encéfalo e insuficiencia renal terminal. Vamos a hablar de la otra. Vamos a hablar de todas las otras deficiencias que pueden haber y las otras deficiencias son glutatonuria. Es la deficiencia de la gamma-glutamil transpeptidasa que se caracteriza por el aumento de glutatión en el plasma y en la orina. Afecta al sistema nervioso, el tratamiento es supremamente complejo y la enfermedad se transmite como rasgo autosómico recesivo. Vamos a hablar de la enfermedad de Harnum, es la alteración del transporte y absorción de los aminoácidos en el intestino. Los riñones, eliminando cantidades excesivas de aminoácidos por la orina, especialmente el triptófano, y al no absorberlos, los aminoácidos, el paciente presenta deficiencia primero de aminoácidos para formar proteínas nuevas, causando muchas anomalías en el organismo, pero principalmente va a afectar el cerebro y la piel, quiere decir que produce pelagra, aparecen problemas psicológicos como ansiedad, bipolaridad, delirios, alucinaciones. Claro, hombre, si mi cuerpo no puede absorber los aminoácidos desde el intestino, pues todas las catecolaminas y todas esas sustancias que ustedes aprendieron no se las va a producir, entonces mi cuerpo va a tener deficiencia de ellas, por lo tanto mi cuerpo se puede presentar ansioso, puede ser bipolar, puedo tener delirios, puedo tener alucinaciones porque no tengo todas esas catecolaminas ni nada de eso que me controla el sistema nervioso, ¿ok? Se observa cuando tenemos la enfermedad de Harnum, que es la alteración para la transporte y absorción de los aminoácidos en el intestino, se observa discapacidad intelectual, generalmente son personas de estatura baja, porque el crecimiento se les para, son gente que produce, que tiene grandes cefaleas, acuérdense lo que les dije, es generalmente heredado, son personas que sufren de colapsos, de desmayos, y generalmente es autosómico recesivo. Se trata con niacina o niacinamida y las crisis con nicotinamida. Pero eso no lo sabemos nosotros, eso lo saben ustedes y los médicos, ¿ok? Yo solamente les digo las generalidades. Y para terminar, yo quiero, ya para terminar, esta es la última diapositiva que les quiero mostrar porque fue
un poquito densa la clase. Para terminar, yo quiero que ustedes se den cuenta de esto. ¿Cuál es la función de un aminoácido? Miren la diapositiva. La función de un aminoácido, miren que aquí tengo la alanina. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, abajo, en el cuadro de la parte izquierda superior. Tengo la alanina. La alanina, como es un aminoácido glucogénico, se va a desaminar, me va a producir piruvato. El piruvato me va a producir glucosa de nuevo por medio de la gluconeogénesis. Esta glucosa va a la sangre. En la sangre, la glucosa puede ir al músculo. En el músculo, por medio de la glucólisis, él vuelve y se oxida piruvato y el piruvato vuelve y se transamina a alanina. Y es un ciclo. Esas son las funciones de los aminoácidos. Formar ciclos por cada uno de ellos, dependiendo de su función biológica. ¿Me acabaron de entender lo que les expliqué? Esas son las funciones de los aminoácidos. Miren, este mismo ciclo que está aquí en inglés es el mismo ciclo que les mostré acá. Es lo mismo, tenemos la alanina se desamina, miren, al desaminarse me produce el alfa-cetoglutarato y el glutamato cuando se produce, acuérdense, produce el amonio me produce la urea, mi cuerpo la transforma en urea para que sea menos tóxico, pero seguimos aquí en la alanina que me produce el piruvato, por medio de la gluconeogénesis me produce glucosa, estamos en el hígado. Luego, por medio de la sangre, me lo lleva a los músculos. En los músculos, por medio de la glucólisis, me lo convierte en piruvato. En piruvato vuelve y se transforma en alanina y vuelve y hace este mismo ciclo que está acá. ¿De dónde vienen los aminoácidos? De las proteínas de la dieta. ¿Qué me producen? Amoníaco y glutamato. Miren el amoníaco y el glutamato acá. Miren el amonio y el glutamato acá. Miren el alfa-cetoglutarato acá. Es un ciclo. ¿Lo acabaron de ver? Toda la clase para aprender un ciclo. Un ciclo de aminoácidos. Chicos, hemos visto proteínas y aminoácidos, tanto catabolismo como anabolismo. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Que tienen dudas? Profe, no, es muy denso. Aprendimos demasiado. ¿Cierto? Sí, Bueno, profe, muchas gracias. pero antes de que se me vayan, quiero mostrarles algo. Yo les dije y les dije que les iba a mostrar algo antes de que se me fueran, ¿cierto? ¿Qué dices? No, no. Muy bien. Yo quiero que ustedes vean lo que les voy a mostrar. Y yo quiero darles un inicio a lo que vamos a ver la clase entrante. Miren esto. No sé si lo vean. ¿Sí lo están viendo? No, no Es un abrió. video, un video. ¿Qué les voy a hacer? Se los voy a mandar ahorita al correo para que lo miren. Y así le dicen a su mamá cómo estudian ustedes bioquímica para aprender de forma agradable. ¿Ok? Eso es lo que les iba a mostrar. Porque lo necesitamos para la siguiente clase. ¿Ok? Listo, profe. Chicos, que les vaya muy bien. Ahorita mismo, si Dios quiere, les comparto las diapositivas. Voy en este momento a parar la grabación y espero que esta grabación les llegue. ¿Ok?